Ahí estoy grabando. Entonces, como les decía, el día de hoy corresponde ya a lo que es respuesta en frecuencia, ¿ya? Se supone que con el profe ya empezaron a verlo o terminaron hoy día, así que esta parte es como la que es como un poco más corta que la de LGR, pero es como la que sirve para después para diseñar compensadores y controladores en el dominio de la frecuencia, que es como lo que más se trabaja hoy en día en control automático, para el diseño de PID y todas esas cosas. Y bueno, está el método por LGR y por frecuencia, pero frecuencia es como lo que más se utiliza por el tipo de entrada que existe, ¿ya? Así que voy a hacer un pequeño, así como pincelada más o menos, de tratar de, para que entiendan un poco cómo vincular la frecuencia con lo que hemos estado viendo, ¿ya? Voy a hacer como una breve introducción, ¿cierto? Tenemos la planta, voy a escribirla en el función del tiempo, ¿ya? Se preguntarán por qué. Cierto que tenemos una entrada de referencia, ¿cierto? UDT o RDT, lo que sea, y una salida, ¿cierto? Entonces, generalmente cuando uno trabaja en frecuencia, la entrada son de tipo sinusoidales, ya no son las típicas escalón o las más simples que hemos visto, porque cuando uno se presenta en la realidad, las señales tienden a tener muchas oscilaciones y curvas, ya no son como una recta o una pendiente, entonces hay que empezar a analizar ya curvas sinusoidales. Ya, entonces, bueno, no sé si se acuerdan de esto, pero las señales sinusoidales tienen una amplitud a sub m, por ejemplo, eh, multiplicado por un seno, obviamente, que sería un seno o coseno dependiendo, ya sea sinusoidal o cosenoidal, y esta tiene una frecuencia angular con un cierto desfase, ¿cierto? Que depende de fase de la amplitud, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué pasa? Voy a hacer como una pequeña imagen acá, que esto también em, sirve harto como para entenderlo así como gráficamente, así a la rápida nomás. Nosotros trabajamos en el dominio temporal, ¿cierto? Partimos trabajando en señales, los ramos anteriores, después pasamos a Laplace con ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Así, aplicábamos transformada a Laplace por un tema de facilitarnos la pega, porque trabajar con ecuaciones diferenciales en el dominio temporal era más engorroso y Laplace siempre nos facilita todo, ¿ya? Y ahora, ya como son entradas diferentes, no se puede trabajar o es más tedioso, por así decirlo, trabajar la frecuencia que está acá en el dominio de Laplace. ¿Ya? Hay una frecuencia de oscilación que tenemos que lidiar. Entonces, ahora pasamos de Laplace a Fourier. ¿Ya? Ahí aparece el famoso Fourier, ¿cierto? Aplicamos transformada de Fourier y ahora vamos a tener ya no vamos a tener todo en términos de S, vamos a tener en términos de omega, ¿ya? De la frecuencia angular. Entonces aquí voy a hacer como una flechita para que se entienda. Entonces pasamos de temporal a Laplace y después de Laplace a Fourier o de temporal a Fourier, ¿ya? Por un tema de que las señales ya no son, como decía, son así, son de este estilo, son sinusoidales, ¿cierto? O cosenoidales por acá arriba, ahí, más o menos. ¿Ya? Entonces, nosotros qué hacemos con las entradas que tenemos de referencia? Las transformamos al dominio de Fourier, ¿cierto? Para pasarlas fasorialmente con el desfase que tiene la señal. Entonces aquí nosotros inmediatamente podemos pasarla, en vez de poner en el dominio temporal, el dominio de Laplace, va a aparecer un número complejo con la frecuencia, ¿cierto? Va a depender de esos parámetros, que serían en este caso por los tipos de entrada que tenemos, ¿ya? Y como bien saben, esto pasando la fasor es la amplitud, ¿cierto? Con el desfase angular de la señal, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora? Como nosotros tenemos esta situación, que tenemos, ¿cierto? La salida dividida en la entrada, eso es igual a una función de transferencia, ya sea, le puse I de t, le pueden colocar I de s nomás, ¿sí? Para representarlo nomás. Aquí yo le voy a haber puesto GDS, UDS, ahí usted, es para que lo entiendan, ¿no? ¿Ya? Dejarlo escrito así. Entonces pasamos ya de como la señal entra en el dominio del tiempo, la pasamos a frecuencia y como tenemos esta representación que está acá, entonces nosotros solamente lo que hacemos es aplicar la convolución, que uno lo aprende en ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Que sería
bueno, aquí voy a despejar IDT, ¿cierto? Y nos queda GDT, la función de transferencia, ¿cierto? Por la referencia. Entonces aquí uno aplica la convolución. Bueno, estos son como son sistemas lineales. Aquí en la multiplicación entre dos funciones temporales se da por la convolución. Entonces uno aplicaba Fourier y quedaba todo en el dominio de la frecuencia, ¿cierto? Con un número complejo. Y ahí queda la multiplicación de ambas plantas. ¿Ya? Entonces, con esto vamos a trabajar nosotros. Esto es una pequeña pincelada nomás, no es así como que de todo demostrado. O sea, está demostrado, pero ¿para qué vamos a entrar a demostrar la convolución? Pues ahí uno, si le gusta la matemática, se puede meter con eso. Pero lo que nos importa a nosotros es esto de acá. Entonces ahora vamos a tener la nueva, bueno, aquí voy a escribir de nuevo. Voy a escribir, cierto que teníamos la G de, ahora vamos a tener todo dependiendo de la frecuencia, la función de transferencia, y va a tener cierta amplitud y un cierto desfase que depende de beta. Y lo mismo con la entrada, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a calcular esto que está acá, en amarillo, esto y esto, ¿cierto? Porque venimos trabajando con la función de transferencia. Entonces para ello existen los márgenes de fase, graficar en body y todo ese tema, ¿ya? Un poco para que se entienda de dónde viene, ¿ya? Entonces la respuesta del sistema va a depender, va a estar dado por la multiplicación de la amplitud, ¿cierto? Y la suma de los fasores. Las fases se suman, ¿ya? Entonces, esto que está acá, nosotros lo vamos a calcular, pero en el dominio de la frecuencia. O sea, vamos a calcular la amplitud y el desfase angular, ¿ya? Eso es un poco para que lo relacionen con lo que están viendo con el profe ahora, ¿ya? Así como una pequeña introducción de por qué se usa Fourier y no se sigue usando Laplace y así, ¿ya? Entonces ahora, ya como se introdujo el tema, vamos a hacer un ejercicio rápido, ¿sí? De la guía. Vamos a hacer el primero que está acá, que esto es súper simple, es solamente para que sepan cómo representar em, la magnitud y la fase de una función de transferencia, ¿ya? Aquí en el enunciado dice, bueno, le puse respuesta en frecuencia y para la siguiente función de transferencia determinar la expresión de magnitud y fase, solamente eso. ¿Por qué? Porque después aquí se pide obtener el margen de fase y de ganancia. Entonces, quise primero ponerle dos ejercicios así como rápido para que sepan un poco diferenciar y no se enreden cómo representar el margen de, o sea, la expresión de magnitud y fase de la planta, ¿ya? De la función de transferencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es, bueno, aquí le puse G sub C, ahí, pero tómelo como una función de transferencia en lazo abierto nomás, ¿ya? No se compliquen con eso. Ya ahí se me olvidó cambiarlo, parece. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que hacer simplemente es reemplazar, como ya no estamos trabajando en Laplace, pasar todo a Fourier, que todo dependa de J omega, ¿ya? Entonces la expresión quedaría de esta forma. Quería los 20, ¿cierto? J omega más 4, y aquí el polinomio factorizado, recuerden, siempre es bueno MATLAB. Entonces aquí voy a CLC, ¿cierto? Crear, ¿ya? Y voy a poner el polinomio, lo típico que siempre hago yo. ¿Cuáles son estos? ¿Cuánto es? 1, 8, menos 3 y menos 90. 1, 8, menos 3 y menos 90. Entonces R, root de P, y esto me entrega, voy a poner la cantidad 6. ¿Esta es la 5 o la 6? La 5, ¿no? No me Creo acuerdo. que sí. Y ahí eso me entrega. Sería menos 6, menos 5 y 3. Entonces, tener S igual a menos 6, S menos 5 y S igual a 3, ¿no? Sí. Ya, entonces, bueno, aquí factorizamos S más 6, S más 5 y S menos 3. ¿Por qué hago esto? Una consulta. Marco, esta ayudantía señalada simular un diagrama de Bode en MATLAB. Sí, vamos a simular todo.
Sacar todo lo que para que puedan resolver la tarea, ¿ya? Entonces, bueno, lo dejo así expresado porque ahora hay que aplicar la magnitud, ¿cierto? Bueno, aquí no me corrigieron. Aquí entonces la S la reemplazamos Pero por no es la J. J omega, claro. Eso. J omega, J omega y J omega. ¿Ya? Y aquí se me olvidó la nomenclatura, J omega. Está muy junto, así que lo voy a J omega. Ahí está. Ya, entonces ahora queremos obtener la expresión de magnitud. Y aquí un dato, así como para que no se confundan. Los sistemas en cascada, cuando lo vemos en Laplace, esto tómelo, cada sistema, o sea, cada término de la función de transferencia, tómelo como un sistema en cascada. O sea, la multiplicación de todos los polinomios son como todos los bloques que hemos estado viendo. Un bloque así, ¿cierto? Puede haber un bloque acá y así sucesivamente. ¿Ya? Es como un ejemplo. Son todos independientes. Entonces nosotros en vez de aplicar la magnitud a toda la expresión, podemos trabajar a cada término independiente. O sea, al 20, al j omega más 4, etcétera. ¿Ya? Entonces, la expresión de magnitud nos quedaría como j, bueno, perdón, e sub c de j omega, ¿cierto? Y aquí la magnitud de 20, ¿cuánto sería? 20. Porque recuerden que la magnitud de un número complejo es parte imaginaria al cuadrado más parte real al cuadrado. ¿Ya? Entonces va a quedar así. O la raíz de omega cuadrado más 4 al cuadrado partido en, aquí voy a poner una raíz en común y la multiplicación de todas. Cuadrado más 6 al cuadrado, omega cuadrado más 5 cuadrado, cuadrado más 3 al cuadrado. Voy a poner menos, pero como es al cuadrado da lo mismo. Y eso es todo. Esto, uy, qué feo. Eso es el ejercicio, bueno, la expresión de magnitud. Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Vamos a calcular. Marco, Sí, dime, dime. aquí la magnitud la tenemos que igualar a uno para despejar Después vamos a el ver eso. omega, ¿o no? Después vamos a ver Ah, eso. ya. Sí, lo voy paso por paso para que no se enreden y no se confundan para la tarea. ¿Ya? Creo que es menos 3 al cuadrado. Sí, pero como es un cuadrado, da lo mismo. La verdad. ¿O no? ¿No estoy mal? No, sí, da lo mismo. Entonces, bueno, esa es la expresión, po. O sea, después vamos a calcular como decía el compañero, el omega, que sería la frecuencia dependiendo de lo que nos pidan. ¿Ya? Entonces ahora la fase, voy a ponerle aquí magnitud. Entonces ahora la fase, que sería un ángulo, ¿cierto? En negro vamos a poner ángulo de G sub C, depende de J omega. Entonces ahora hay que eh, aplicar el criterio de fase, ¿cierto? Aquí primero voy a hacer esto, ¿cierto? Cuando uno tenía la ecuación de Euler, para que se acuerden un poco, que tenía J, espera, voy a borrar esto, J omega dividido en otra amplitud por exponencial de J omega. Cuando uno dividía esto, la amplitud da lo mismo, si es el tema para ver las fases. Las amplitudes se dividen y quedaría vertido en B, ¿cierto? Por la exponencial de, voy a ponerle teta 1 acá y teta 2. Teta 1 menos teta 2, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso, cierto? Cuando están Sí. dividiendo las fases se restan, ya. Entonces aquí lo que vamos a hacer para calcular la expresión de fase es la sumatoria de la tangente a la menos 1, ya, de los ceros menos la sumatoria de la tangente a la menos 1 de los polos. ¿Por qué el menos? Por esto que está acá. Este menos, voy a pintarlo en amarillo, va a ser este menos que está acá. Entonces, ¿por qué hace menos? Porque nosotros estamos calculando la fase. ¿Se fijan? Entonces, al calcular la fase solamente nos importa esto que está acá en verde. Ese de teta 1 menos teta 2. Entonces, nosotros tenemos la sumatoria, que sería la parte del numerador. En este caso sería el omega, aquí el omega más 4, ¿cierto? Y los denominadores que serían la tangente inversa de los polos. ¿Ya? Lo hice así porque el semestre pasado igual algunos tenían duda en esto para que por qué salía, por qué se colocaba el menos, me preguntan. Entonces sale de aquí.
Cuando uno aplica la exponencial, la ecuación de Euler, sale de ahí, ¿ya? Entonces aquí la expresión quedaría, ¿se entendió eso, chicos? ¿Duda, consulta? ¿No? Sí, sí, se entendió. Sí, se Ya, entendió. Todo claro. ya, entonces, bacán. Entonces ahora, bueno, acá resolvamos. Sería, ¿cuántos ceros tenemos? Tenemos dos. Bueno, el 20 no tenemos un número complejo, así que no es necesario colocarlo. Porque sería el arco tangente, ¿cierto? De parte compleja, pero no hay partido en 20, pero eso es cero. Entonces no es necesario colocarlo, ¿ya? Entonces solamente sería el omega partido en 4 menos la sumatoria de los polos, que en este caso son 3. Acá. Sería tangente a la menos 1, omega partido en 6, menos tangente a la menos 1, y así quedaría la expresión. Menos tangente a la menos 1 de omega partido en menos 3. Y eso es todo, ¿ya? Entonces una vez teniendo esto, ahora ya podemos aplicar estabilidad, ¿ya? Que sería lo que realmente importa, o sea, lo que se viene trabajando en control, ¿ya? ¿Alguna duda con la expresión? ¿Todo ok? Esta parte más como para que entiendan más o menos la expresión y no se enreden. Oye, Marco, si Dime. no hubieran ceros, ¿cómo quedaría la expresión? Solamente con los negativos, o sea, las tangentes negativas. Solamente eso, o sea, no estaría esto, Ah, ya, gracias. esto no estaría. Y esto queda así porque después nosotros vamos a calcular esta frecuencia, ¿ya? Eso. Así que ahora voy a hacer rapidito porque el tiempo, como siempre digo, es cortísimo. Entonces aquí voy a hacer el diagrama de Bode en magnitud y en fase, lo mejor que pueda, para más o menos explicarles cómo en bosquejo, por qué se calcula el margen de fase y el margen de ganancia, ¿ya? Y por qué es estabilidad, porque quizá lo vieron con el profesor, pero igual es bueno entenderlo gráficamente, ¿ya? Entonces, bueno, voy a copiar esto y voy a hacer el de fase, ¿cierto? Va uno bajo del otro. Entonces aquí tenemos, voy a ponerle magnitud, y la magnitud ¿en qué está, qué se mide? Decibeles. Fase, este es el diagrama de Bode, en grados. ¿Y aquí qué es lo que va? Frecuencia, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener ciertos diagramas de Bode en términos de decibeles o en grados, y esos diagramas de Bode, bueno, aquí está, van a tener una cierta estabilidad, o sea, van a tener un rango de estabilidad que hay que respetar. Ya, lo mismo que vimos en el EGR, la respuesta temporal, pero en este caso lo vamos a ver en frecuencia, ¿ya? Por eso se grafica el Bode. Entonces aquí la escala, recuérdense que los Bodes están en escala semilogarítmica. Voy a hacerlo a la rápida nomás, así como un ejemplo para que se entienda, ¿ya? Marco, Dime, una consulta rápida. dime. Aquí en frecuencia yo no puedo aplicar estabilidad, o sea, decir que es estable o inestable viendo los polos igual que en el LGR, por ejemplo. Sí, es lo mismo. O sea, es que tú ves ya, como ya te aprendiste el LGR, lo vas a ver solamente por eso. Es como lo más fácil, por el Sí, pues, plano pero ese. por ejemplo, si me piden estabilidad, ¿yo puedo justificarlo de esa forma, o no? ¿O tiene que, si Ah, es no, en po. frecuencia, tengo que hacerlo sí o sí así? Tienes que hacerlo sí o sí, así. O sea, no tienes que graficar el bode por si acaso. Aquí nosotros en el curso se obvia el bode. Se calculan las especificaciones nomás, o sea, esto que está acá. Margen de fase y ganancia, nada más. Ah, ya, con el margen de fase y ganancia digo si es estable o no. Sí, Ya. así para que, bueno, ahí nomás, para que seguir. Entonces, lo primero que tienen que saber para que el sistema sea estable, el margen de ganancia y el margen de fase tienen que ser positivos. ¿Ya? Eso es lo primero. Si uno de los dos es negativo, el sistema es inestable. Listo. Eso es todo lo que tienen que saber para justificar la inestabilidad. Y aquí me quedo medio, me faltó un poquito, pero ahí voy a pintarlo nomás, si es para que se entienda. Ya, y voy a hacer un bode cualquiera, ¿ya? Da igual los números, no me pesquen el bode que estoy haciendo, para que lo entiendan
qué es lo que es la frecuencia de cruce, ¿ya? La frecuencia de cruce de fase y la frecuencia de cruce de ganancia, ya que eso es como lo que más enreda en esta parte. Ya voy a hacer un bode más o menos cualquiera nomás, ¿ya? Para que se entienda por ahí, ya. Esto que los bodes son así más o menos, ¿ya? Supongamos que esto es un bode cualquiera. Entonces ahora, este esquema me gusta hacerlo porque representa muy bien lo que pasa en el bode de fase y de magnitud, ¿ya? Entonces ahora, este me quedó feo. Este me quedó feo. Esperen un poquito. Ahí, baja y por ahí, más o menos. Ya, algo así. Entonces aquí trazo otra línea y me va a quedar solo verde. Forma me va a quedar así más o menos. Ya, ahí más o menos. Ya, ¿qué pasa acá? Lo primero que tienen que saber, como les dije, el margen de fase y el margen de ganancia tienen que ser positivos. Ya, entonces el margen de fase, ¿qué es lo que es? Primero voy a hacer el margen de fase y después el margen de ganancia. Margen de fase es eh, para que el sistema sea estable en términos de fase del diagrama de Bode, el margen de fase, o sea, lo que está acá, este pedazo que está, el sistema no puede tener una fase superior a menos 180 grados. O sea, no puede, el diagrama de Bode no se puede pasar de los menos 180 grados, sino es inestable. ¿Ya? Si el bode, tienen este bode, supongamos así, y aquí tienen los 180 grados negativos, si ustedes se pasan del bode pasa para abajo del menos 180, el sistema es inestable. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces, ¿cómo se calcula? Se calcula a qué frecuencia, aquí arriba, a qué frecuencia de cruce de ganancia, este es WSG, esto que estoy marcando en amarillo, y esto es WCF. Ahí están las dos frecuencias. Se fijan que están cortando en un punto del eje X y justo están en el límite de estabilidad, ¿ya? Entonces, primero, para una frecuencia de cruce de ganancia o sea, ¿qué es lo que es la frecuencia de cruce de ganancia? Es la frecuencia donde el bode, aquí, está justo en el límite, corta en el desfase antes de llegar a los menos 180 grados. Entonces, por ejemplo, aquí supongamos que yo tengo menos 150 grados y yo tengo esa frecuencia que está cortando en el 0 decibel, porque recuerden cuando tenemos la escala semilogarítmica, ¿cierto? Y tenemos 20 logaritmos de 1, eso es 0, ¿ya? Entonces, para que el sistema sea estable, no se puede pasar de los 180 grados, ¿se fijan? Entonces, para qué frecuencia? ¿Cuánto desfase angular aquí, en este pedacito que yo marqué acá, estoy pintando en rojo? ¿Cuánto desfase me falta para que mi sistema sea inestable? ¿Se fijan? Y con eso se calcula con la frecuencia de cruce de ganancia, que es la que corta justo en el 0 decibel. No sé si se entendió esa parte. Si no lo explico de nuevo, nomás, dígame nomás si esta parte igual es enredada. Sí, No, prefiero que lo expliques de nuevo. Ya, mire, Claro, lo que yo te entendí es que si la frecuencia de corte ya, bajo de los 180 negativos, el sistema es inestable. miren, por ejemplo, aquí, si en este caso que está que dice en negro acá, este pedazo en negro, se está pasando a los menos 180 grados, es inestable. Entonces, a este pedazo que está acá sobrando va a haber una cierta frecuencia hacia arriba, va a estar a una cierta frecuencia, ¿se fijan? Entonces, lo que hace el margen de fase es un margen, es una resta entre un cierto ángulo, que no hay que calcularlo, y los menos 180 grados. ¿Se fijan? Entonces, sabiendo ese margen, ese valor, sabemos cuánto margen de fase tengo antes de que mi sistema sea inestable. ¿Se fijan? ¿Y cómo lo calculo? A partir justo de la frecuencia que está cortando acá arriba. Por eso se calcula la frecuencia de cruce de ganancia
para obtener el margen de fase, que es el pedacito que está acá en amarillo. ¿Marcó? ¿Sí? Entonces por eso se iguala a menos 180. Exacto, porque no se puede pasar de menos 180. ¿Ya? Ah, ya. Y Ahora lo te mi- caché todo lo ya, que estoy explicando. ya. Y ahora es lo mismo, pero con el margen de ganancia. Entonces aquí el margen de ganancia, como es una resta desde el 0 hasta cierto valor aquí en decibel negativo, que aquí están los negativos, ¿cierto? Y aquí están los positivos. Pero como es una resta, va a quedar 0, voy a poner margen de ganancia, va a quedar igual a 0 menos el pedazo que está acá en amarillo, que estoy pintando acá arriba. Que esto es un valor negativo, entonces va a quedar positivo. ¿Se fijan? Aquí le voy a poner menos ganancia, por ejemplo. Entonces, si este pedazo está, por ejemplo, así, voy a hacer otra línea, ahí más o menos, y tengo el margen de ganancia acá arriba, eso ya es inestable, porque este valor es positivo. Entonces, si yo hago esta resta, me va a quedar 0 menos la ganancia que es positiva, ¿se fijan? Y eso ya es inestable. Entonces, ¿cómo yo sé, cómo calculo eso? A partir de la frecuencia que está acá abajo en verde, que estoy marcando. Estoy llenando de colores, pero es para que se entienda. ¿Ya? Entonces, a partir de la frecuencia de cruce de fase, que es la que corta justo aquí, en el menos 180, voy a saber qué margen de ganancia tengo acá. ¿Se fijan? Es lo mismo que hicimos en el margen de fase, pero con el margen de ganancia, pero ahora depende de la frecuencia de cruce de fase, que es la que está acá abajo. Esa, la que está acá abajo en rojo. Entonces, para que el sistema sea estable, ambos tienen que ser positivos. Entonces, yo tengo una frecuencia de cruce de ganancia para obtener un cierto margen de fase, que es la resta entre el valor que está acá, sería, como son distancia, margen de fase es 180 menos el ángulo voy a poner así, ¿ya? No sé si se entendió eso, porque son distancias. Estoy restando este valor con este valor de acá, ese pedacito que está ahí. Y acá arriba lo mismo, estoy restando el 0 menos el valor de acá arriba. Entonces, por eso que si son los dos positivos, el sistema es estable, ¿ya? Por eso que es como una especie de, se están cruzando, así como una X, así. Están correlacionados como inversamente. La frecuencia de cruce de ganancia con el margen de fase, para que no sea inestable, y la frecuencia de cruce de fase, que está acá, con el margen de ganancia para que tampoco sea inestable. ¿Ya? No sé si se entendió así. Esta parte igual enredada, pero es para que se entienda de forma gráfica, porque después uno calcula y es como de dónde sale, ¿ya? ¿Dudas, consulta? ¿Está muy enredado? Yo cacho que Bueno, pero nadie ahí, ahí, entendió. ahí lo tienen que meditar, pues sí. A Sí, yo ver, creo que lo mejor es continuar con la ayudantía. O se va a ir toda la hora. ya, no, sí, está bien, está bien. Y por Sí, último, después ver la grabación, pues, y sí, no, llegar con pero dudas para la siguiente así, ayudantía. sí, sí, sí. Esta es la fórmula, por si acaso, ¿ya? Entonces ahora vamos a aplicar el ejercicio. Voy a hacer el B, porque el B tiene margen de fase y ganancia, porque los otros dos no tienen. Tiene uno, creo, margen de fase y el otro no tiene. ¿Ya? Y eso igual lo ven en la pauta, así que vamos a hacer este. Y ahí con el ejercicio se va a entender mejor, yo creo. Entonces, como les decía, aplicamos lo mismo que está acá arriba, ¿cierto? Que ya obtuvimos las expresiones. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero con este ejercicio. ¿Ya? Entonces pasamos al tiro al dominio de la frecuencia, ¿cierto? Tenemos G sub C, J omega, 50, y esto lo escribimos con J omega. Voy a desactivar esto porque me toma la figura. Ahí. J omega cuadrado. Bueno, esto lo voy a factorizar, que esto es 6 por 4, 24. 4 J omega más 6, ¿cierto? Y la suma me da 10. Entonces ahora calculemos el margen de fase, ¿ya? Margen de fase.
Entonces dijimos que era la función de transferencia, ¿cierto? Dependiendo de omega, igualado a 1. Ahí no sé quién me había preguntado por qué era A1. ¿Por qué A1? No sé quién me había preguntado al principio. No, yo te dije que si esa era Ah, la que ahí, iba igual a 1. sí, ya. Y es por el Ahora, logaritmo, po, ¿o no? sí, sí, porque 20 logaritmo de 1 es 0. Y eso es justamente lo que te estaba explicando acá. Yo traté de explicarlo, pero no se entendió mucho. Pero cierto que es cuando cortan el 0 y ese corte en el 0 a tal frecuencia. Y esa tal frecuencia va a tener acá un margen de fase que va a ser cuánto aporte angular yo puedo aportar al sistema para que mi sistema sea inestable. ¿Ya? Entonces por eso que es igual a 1. ¿Ya? Es como lo inverso al margen de ganancia. Entonces ahora escribimos la ecuación, ¿cierto? La función j omega y aquí, bueno, voy a dejar expresado con la omega cg al tiro. Frecuencia de cruce de ganancia, ¿cierto? 50 dividido en j omega cg. Lo voy a dejar todo escrito para que no se confunden, ¿ya? Y como es magnitud, es omega cg al cuadrado más 4 al cuadrado raíz de omega cg al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Ya? Oye, pero la primera te faltó también, pues, ¿En cuál? en el J omega, ¿En qué parte? denominador. Le faltó la raíz, ¿o no? No, pues, O porque sácale la J. eso me faltó. Sacarle la J, vale. Solamente el omega. Gracias. Ya, pues entonces ahora, ¿cómo se calcula esto? Aquí aplicamos MATLAB solamente porque em, si alguno tiene la TI, uno lo mete a la TI nomás y sale más rápido. O pueden usar la calculadora que yo les dejé en el aula, que está acá, que a mí no me gusta mucho, pero sirve, ¿ya? Pero yo prefiero usar MATLAB, ¿ya? Oye, Entonces, Marco, sí, dime. para darlo como dato para los compañeros, yo tengo un solve guardado para MATLAB por si alguien lo quiere, Sí, ahí te para quedan, pues mandarlo, si yo voy a porque hacer igual, yo voy a hacer el solve ahora igual, ¿ya? Entonces aplicamos sim de W, quiero sacarla dependiendo de la frecuencia, y ahí aquí voy a poner como comentario frecuencia de cruce de ganancia, ¿ya? Entonces, bueno, aquí yo defino una variable, aplico el sol y escribe tal cual sale la expresión, ¿ya? Que en este caso es la que está acá. Entonces, escriben 50 dividido en omega, ¿cierto? Por SQRT, la raíz, y voy a dejar los términos multiplicados adentro. Sería omega cuadrado, ahí, más 16, omega cuadrado, más 36. Y aquí dentro de este igual a 1, coma W. Entonces ahí recibe como parámetro la variable que desea encontrar. Y aquí yo le pongo, miren, aquí un truco, porque lo que pasa es que MATLAB trabaja con muchos decimales, entonces cuando compila esto tira muchas soluciones. Entonces aquí lo que yo les recomiendo, cuando les tiren estos valores, les va a tirar un número negativo o a veces les va a tirar soluciones complejas, cuando ustedes trabajen con el sol. ¿Ya? Entonces aquí ustedes pueden definir una variable A, o lo que sea, cualquier una variable, y como son dos soluciones, esa misma variable A, bueno, aquí crean dos soluciones, solución 1, y aplican un comando que se llama VPA, que es lo que hace es transformar esta solución numérica en valores decimales, ¿ya? O bien podrías pescar esta solución y aplicarla ahí, apretar Enter, ¿no? Pero yo lo dejo así porque de repente salen muchas soluciones y es bueno usar este comando, ¿ya? Ahí si el compañero conoce otra,
mejor todavía. No, de hecho, lo tenía así como muy similar al tuyo. Ya, bacán. Que ese lo enseñaron en progrado. Entonces aquí, ¿qué me dio? Parece que me... Marco, Sí, este parece que ¿qué está... es el comando sim? El sim define como... Es para tomar variables Variable. de ecuaciones. Para Ya. resolver Vale. ecuaciones, ¿no? Te toma la variable, pero para como incógnita. Ah, y al final la incógnita que tú quieres encontrar. Exacto. Me encantó. Ya, Entonces aquí, este, ese es. ya, este, si alguien me puede ayudar, se le agradecería. Test omega Parece que 1. tenía uno donde está la raíz, tenía uno extra y te falta uno afuera. ¿O no? A A ver, ver, ahí era dos. esta expresión. Sí. Bueno, para no perder tiempo, esto lo tengo resuelto, así que voy a buscarlo. No sé si este. No, este no es. A ver, aquí tenía este, parece. A ver. Vamos a usar este ya. Que este es el mismo creo que hice el semestre pasado, pero... Ah, y aquí le había hecho una demostración como más bonita ya, pero no... De ahí se la subo. Voy a... Este que está acá, a ver. Esta es la frecuencia de cruce de fase y esta es la frecuencia de cruce de ganancia. Ahí está. Entonces aquí voy a comentar este. Voy a comentar este. Ahí. Dejo eso. Esto lo comento para que no se compile todo junto. Pero lo podría hacer por sección, pues. Ahí está. No, pero estaba listo. Sí, es solamente comentar para que no quería compilar lo demás. Ya. Entonces ahí me tira un montón de soluciones. Se me tira 6. Entonces aquí yo le puse así como por seguridad para que me transforme la... Se fijan ahí le tira uno con imaginario, imaginario, ese la tira con negativo, entonces la que nos sirve es esta, positivo. Entonces es 1,8157. ¿Ya? Siempre va a ser la real positiva, ¿no? Sí. 1,8, ¿cuánto era? 81,57. Que esto es radianes por segundo. Entonces ahora esta la evalúan en la expresión de acá. ¿Ya? Y ahí van a tener el margen de fase y se lo suman a 180 grados. Entonces, tenemos el margen de fase, MF, que es 180, ¿cierto? Más el ángulo que nos va a dar, evaluado en J omega CG, ¿cierto? Y hay que calcularlo, o sea, reemplazamos solamente y, bueno, sería evaluado en eso, que sería 1,8157, y esto es igual a, ¿y aquí cómo sería? Como habíamos dicho en las expresiones anteriores, que era la sumatoria de los... ¿Cómo? ¿Cómo calculamos el desfase ahora? Con la sumatoria de los ceros menos la sumatoria de los polos. Ya, entonces sería menos 90, ¿sí? Porque es tangente de omega, pero como no hay parte real, sería 90, se tiende al infinito. Sería tangente a la menos 1, ¿cierto? De omega partido en 0. Y eso es 90 grados, ¿cierto? ¿Sí? Sí, pues, pero ¿por qué menos 90? Porque la sumatoria de los ceros menos los polos. Y como tenemos solamente polos, no tenemos cero. O sea, por eso que es menos 90. Menos 90. Si no sería 90. Pero Recuerda que... todas las tangentes al resolverla y restarle el 180 te da menos 90. No, no, no. Es porque la expresión de acá. Es por esta. Recuerda que lo que dije acá. Esta sumatoria. Entonces solamente el menos es por esto nomás. Que son puros, tenemos puros polos. Aquí. Ah, no, pues si el menos sí te cacho, pues, pero ¿por qué da menos 90?
Ah, porque cuando tú resolvías, ¿te acuerdas que tenía el plano, cierto? Aquí tenías el primer cuadrante, el segundo, así, el tercero, perdón, y el cuarto. Entonces tú sacas la tangente de, bueno, tangente a la menos 1 de omega partido en cero, y esto, como son los dos positivos, trabaja de acá. Pero como es un número partido en cero, eso es infinito. Y infinito en el plano es como si tú tuvieras 90 grados acá. Entonces trabajáis en todo el plano. Por eso se coloca 90. No sé si te acuerdas de eso de Ah, cálculo. ya no, sí, ya te caché. Por el primero se levantó a menos Sí, 90. por ejemplo, si tú tuvieras aquí en, no sé, un menos 6, ahí tú tenés que trabajar en el segundo cuadrante, porque tendrías la parte real negativa y la parte compleja positiva. ¿Cachai? Ahí le sumas los Ya sí, 180 grados. sí, ahí te caché. Ya, bueno. Ya, entonces, esto lo vamos a borrar. Y nos queda menos 90 menos tangente a la menos 1 de parte imaginaria omega, pero dijimos que 1,8157 nos dio, ¿cierto? Partido en 4, menos tangente a la menos 1. Uy, me quedo junto, qué feo. Entonces, 1,81, ¿cierto? 57 partido en 6. Y eso. ¿Cuánto da eso? Ahí recién te caché, pues El, yo pensaba que no había ya anotado los otros, pues. Por eso te preguntaba, pues. ¿Cuál es? No, pues si estaba Las sacando otras tangentes, pues. de aquí hacia allá. Siempre voy de izquierda a No, derecha. Pero es que pens- pensaba que el resultado final te había quedado como menos 90. no, 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 es que quizás, es que se me olvida, estoy cambiando con el lápiz y quizás no lo ven, pero estaba marcando acá y se me olvida que tengo que marcar con el mouse. Que eso no me lo reconoce el lápiz en la pantalla. Entonces esto da, me dio, Menos 131, exacto, lo mismo, como como 25. 25, sí. Ya, bueno. Entonces el margen de fase es 180 menos 131,25. Y eso es menos 131,25, 48,75 grados. Ahí está el margen de fase. ¿Ya? Entonces ahora calculamos el margen de ganancia y lo comprobamos en MATLAB. ¿Ya? A ver si nos dio lo mismo. Debería darnos lo mismo en todos los parámetros de estabilidad. Entonces, margen de ganancia. Hay que calcular la frecuencia de cruce de fase. Recuérdense lo que he explicado acá, que era ahora al revés. O sea, vamos a tener una frecuencia en el diagrama de fase que va a cortar justo en el rango de estabilidad de los menos 180 grados, y eso va a tener un cierto margen de ganancia que va a ser la resta entre el 0 con un cierto valor que tenemos que calcular. ¿Ya? Entonces ese pedacito que está pintado ahí con un montón de colores va a ser el margen de ganancia. Por ejemplo, si el margen de ganancia estuviera acá arriba, sería 0 menos un valor positivo. Y en ese caso sería un margen de ganancia negativo. Entonces el sistema sería inestable. Entonces la idea es que siempre nos quede un margen de ganancia acá por debajo del 0, o sea, en el cuarto cuadrante. O sea, aquí debajo en todos los negativos. ¿Ya? Entonces vamos a tener, ¿cierto? La expresión de la función de transferencia, pero ahora con la frecuencia de cruce de fase, y va a ser igual a menos 180 grados. Porque lo mismo que le estaba diciendo, que no puede, es una frecuencia que está cortando justo en el límite del diagrama de fase. Porque cuando se pasa de los menos 180 grados, el sistema es inestable. ¿Ya? Entonces ahora, como ya tenemos la expresión, que es la misma que está acá de hecho, esta, pero ahora vamos a tener que calcular esa nueva frecuencia e igualarla a menos 180. Entonces esto lo habíamos hecho antes y era menos 90, ¿cierto? Menos tangente a la menos 1. Uy, qué feo el menos. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda, consulta? Sí, se entiende. Ya.
Cualquier cosa me interrumpen nomás, no hay ningún problema. La idea es que no se queden con duda esta ayudantía porque creo que la otra semana no tenemos por el feriado, no sé. Entonces, ¿se fijan? Es lo mismo que hicimos acá. Calculamos la fase, que es la expresión que ya habíamos hecho en el ejercicio anterior también, pero ahora igualada a menos 180 grados y vamos a tener que encontrar el omega CF. ¿Ya? Entonces aquí lo tenía listo, que es aplicar lo mismo. O sea, aplican el sol, dejan expresado en función de W la incógnita y encuentran las soluciones factibles, por así decirlo. Si les tira soluciones complejas es porque esas no son. Entonces aquí lo tenía listo. Creo que está bien. A ver. Hay aquí, como están radianes, el arcotangente es un número en radianes, porque es frecuencia angular. Aquí colóquenle yo le puse pi medio por 90 grados. De aquí igualado a pi. ¿Ya? Si le colocan 180 no los va a tomar como radian. Entonces voy a tirar esto primero. Ahí. Y me dio ese valor. Entonces fíjense, me dio solamente una solución. Una sola. Entonces para no aplicar eso del sol y BPA, pescan esa y les da eso. Entonces serían 4,89 radianes por segundo. Entonces la frecuencia de cruce de fase es 4,9. Vamos a aproximarlo. Radianes por segundo. Ahí está. Entonces ahora, ¿cómo obtener el margen de ganancia? El margen de ganancia, lo primero es sacar el valor que es correspondiente al margen de ganancia, pero no transformado en decibeles. Primero lo sacamos como un valor numérico y después lo transformamos en términos de diagrama de Bode, pero en decibeles. ¿Ya? Eso está dado por la expresión de 1 partido en la magnitud, ¿ya? Evaluado en la frecuencia de cruce de fase. ¿Por qué magnitud? Por lo mismo que he explicado acá arriba. Porque esto que está acá, ya obtuvimos la frecuencia de cruce de fase cuando se inestabiliza en el diagrama de fase y ahora vamos a tener algo, una magnitud en el diagrama de Bode, pero en decibeles. ¿Ya? Por eso que se aplica la magnitud. 1 partido en la magnitud de la función de transferencia, evaluada en la frecuencia de cruce de fase. ¿Sí? ¿Se entendió lo que dije? Sí, sí se entendió. Vale. Menos para mí. Que a medida que pasa la ayudantía ahí se va entendiendo de a poco. Igual a primera vista cuesta un poco entenderlo. Ya, pues entonces, tengo que sacar eso. Hay que sacar esto, pues, evaluar el valor numérico. Sería 4,9, ¿cierto? Y esta expresión ya la teníamos acá arriba, o sea, la habíamos calculado, ¿o no? Aquí. Entonces, esta la copiamos y la pegamos acá. ¿Sí? La pasé a pintar sin querer. Entonces ahí. Y aquí en vez de omega CG teníamos el omega CF que lo calculamos. Entonces lo reemplazamos en todos los valores de acá. Que sería 4,9, 4,9 y 4,9. ¿Y eso cuánto da? Vamos a meter la calculadora. 4,9. Ahí sí, alguno lo sacó rápido. Se agradece. T por raíz 4,9 al cuadrado más 36. Así que lo hice mal. A ver, ¿cuánto? Estoy multiplicando mal acá. ¿0,20? ¿Le dio alguno? Sí, sí, de eso. Ya, vale. 0,2082. Entonces ese, ahí. ¿Ya? Entonces este valor, ¿cuánto da? 1 dividido en 0. 4,7998. Me dio a mí. Ya, 4,8 coloquémosle. Pero esto es una ganancia, ¿ya? O sea, una ganancia es un valor, es como el K, ¿ya? Ahí hay que pasar los decibeles, ¿no? Sí, exacto. Hay que aplicar decibeles. Entonces aquí es, para el margen de fase, en decibeles, es 20 logaritmo de ese valor.
pero no de este valor. Ojo, es del valor de que está acá. ¿Sí? 0.2082. ¿Por qué? Porque ese valor, el 0.20, es el valor de la magnitud, que es el que está acá arriba. Que recuérdense cuando aplicamos 20 logaritmos de 1 es igual a 0. Entonces nosotros al calcular la magnitud y evaluarla en el valor del decibel, lo estaríamos transformando. ¿Se fijan? Entonces, este valor, como es la magnitud en términos de, o sea, no está en decibel, que es la magnitud de este pedacito que está acá, lo tenemos que transformar a decibel. ¿Ya? Entonces, esto es menos 13,63 decibeles. Y ahora, ¿por qué da negativo? Bueno, por el logaritmo, obviamente. Entonces, ¿ahora qué falta? ¿Qué había dicho al principio? El menos de ahí, pues. La Porque resta. 0 menos. Claro, entonces ahí uno dice, algunos llegaban hasta acá y decían que era negativo. Por estar, se confundían en esta parte que era, porque estaba abajo era negativo, pero no, pues es la resta de 0 hasta ese pedazo que, que obtuvimos, que sería Oye, el menos Marco, 13. ¿Sí? Dime. ahí es lo mismo que yo use menos 20 logaritmos, pues, ¿no? Sí, pues es lo mismo, pero era lo estoy explicando así para que se entienda de por qué el menos. Que algunos se Ah, sí, memorizan pues. el menos y después no saben de dónde viene. Entonces a mí me gusta tratar de explicar de dónde vienen las cosas. ¿Ya? Entonces, obviamente en el libro les va a salir así como menos al tiro, pero en el Ogata si lo buscan, pero es por eso, porque es una resta. Entonces, ahí 13,63 decibeles. Ya, entonces ahí está listo el ejercicio. ¿Y ahora qué hacemos? Comprobarlo en MATLAB, ¿ya? Entonces aquí voy a comentar esto. Eso ya no lo necesito. Y aquí ya tengo hecho el ejercicio. Y de hecho lo había hecho con un PRINEF, así como más ordenado. Y aquí que vamos a graficar. De ahí si quieren después me editan el código y si tienen duda de qué es lo que hice, me mandan correo nomás. Entonces aquí definimos la planta, ¿cierto? Voy a aplicar el comando margin, ¿ya? Recuerden que el bode se grafica en la función de transferencia enlazo abierto para estabilidad, ¿ya? Se grafica la función de transferencia enlazo abierto y para especificaciones de desempeño, igual que en el dominio temporal, ahí uno cerraba el lazo de control, ¿ya? Pero si uno quiere tener la estabilidad del sistema, así como margen de fase y ganancia, solamente se grafica el bode así como el lazo abierto. Y ahí se obtiene el margin. Lo que hace es entregar los datos del margen de fase, los 4 datos que sacamos recién. Y si ustedes aplican bode normal, entrega solamente el bode como tal. O sea, no entrega como los parámetros completos. ¿Ya? Entonces aquí tengo 4 figuras. La primera, recuerden que es de arriba hacia abajo. Aquí está, que es el comando margin. Y ahí entrega todos los valores que obtuvimos recién. Se fijan que tenemos, aquí nos dio, comprobamos todos los datos. Teníamos margen de ganancia 13,6, ahí está, con una frecuencia de 4,9, ahí está. Margen de fase 48,7, ahí está, y con una frecuencia de 1,82 que ahí está aproximada. ¿Se fijan? Entonces ahora ya tenemos todos los parámetros con el bode y veamos la respuesta. ¿Se fijan que es estable? O sea, tiene una sobrelongación, pero es estable. ¿Ya? Entonces si nosotros, por ejemplo, em, nos pasamos del menos 180, ahí vamos a tener, el sistema va a ser inestable. Y aquí otro dato que se me olvidó mencionar, este valor que está acá en amarillo, esta ganancia, si uno aplica el criterio de Roth-Hurwitz, viene siendo la ganancia de K críticamente estable. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo, perdón, si yo multiplico esa ganancia a la planta, el sistema va a ser críticamente estable. A ver, vamos a comprobarlo. 4,8 por 50. Veamos si sale.
Falta un paréntesis, parece, ¿no? Sí. Ah, no, ahí está. ¿Se fijan? Ahí me dio la respuesta críticamente estable. Entonces hay una correlación entre la estabilidad en el dominio temporal con el LGR y con el diagrama de Bode. ¿Se fijan? Con el margen de ganancia. Entonces por eso igual ahí ustedes pueden justificar en la tarea que con este valor sacan el LGR, hacen todo en el LGR, ¿cierto? Como se los pedí. Calculan el rango de estabilidad y después cuando sacan el margen de ganancia, si obtienen un valor cercano, ahí justifican, lo comprueban, po. Y ahí efectivamente se ve que la respuesta es críticamente estable. ¿Se fijan? Eso con la estabilidad de Bode. Aquí está el LGR. De hecho, aquí está. Fíjense, ¿cuánto era? 4,8. Ahí por ahí más o menos. A ver, voy a agrandar para que sea críticamente estable. Se fijan que la ganancia ahí está, justo. 4,8. Entonces ahí tenemos prácticamente cero, pues, estamos justo en el eje imaginario. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Una duda, consulta? ¿Se entendió? Ya. ¿Y cuál era la cuarta? Ah, ya. Entonces ahora faltan las especificaciones de desempeño. O sea, ya calculamos el margen de fase. Voy a poner el bode este. Calculamos la frecuencia de cruce de ganancia para un margen de fase. Se fijan que es 48 grados y ahí tenemos, mire, menos 180, menos 135. Entonces, ¿cuántas fases puedo aportar yo al sistema para que el sistema se me inestabilice? Entonces, cuando uno diseña después más adelante, le piden calcular márgenes de fase. ¿Para qué? Para que el sistema no se le inestabilice y ustedes tengan claro cuántas fases puede aportar el sistema antes de que se pase de los menos 180 grados. Porque toda esta zona que está de aquí hacia abajo, si el margen de fase está por acá abajo, el sistema es inestable. ¿Ya? Entonces aquí, de hecho, para que lo vean mejor, voy a ver si... Creo que se tiró el gráfico con eso, ¿no? 4,850. A ver, veamos el bode. A ver si sale. Ese es bode. Ahí está, eso quería mostrarles. Fíjense que yo multipliqué el valor de K críticamente estable que había calculado acá, ¿se fijan? Y lo multipliqué a la planta, ¿cierto? Entonces calculé el bode, o sea, compilé el bode en el margin, y fíjense, se superpusieron la gráfica. Antes teníamos un margen de fase, que de hecho ahora voy a dejarlo ahí y lo voy a compilar de nuevo para que vean el contraste. Y ahí entiendan lo que me costó explicar al principio. Mira, este lo cierro, este no me sirve, no me sirve. Ahí está. Este es el que teníamos antes. Y el otro. Ay, se me borró. ¿Dónde quedó? Ah, no está. Ese. Entonces tenemos estos dos, ¿cierto? No sé por qué se agrandó. Ya, pero ahí está. ¿Se fijan? Este es el que teníamos sin el 4,8 y este es el que tenemos con el 4,8. Entonces, como que las gráficas se corrieron y se superpusieron en el mismo punto crítico. O sea, están en la misma frecuencia de oscilación. Entonces, ahí el sistema es crítico, acá es estable y aquí es críticamente estable. Entonces, si yo, por ejemplo, le pongo un valor de 5 acá, pongámosle 10 por 50, ahí va a ser inestable. Eso no me sirve, no me sirve, no me sirve, y ahí está. Fíjense, bueno, borré la respuesta, pero se vio justo que era inestable. Entonces ahí está el bode, ¿ven? Se corrió. Están los tres bodes. Críticamente estable, inestable, porque hay margen de ganancia negativo, margen de fase negativo. ¿Sí? ¿Ahí se entendió mejor? Ahí se ve clarito, po. Ahí sí, bien. Y ahí es por qué te dicen, pero ¿cómo si es positivo? No, pues no es positivo, porque es 0 menos el pedazo que están ahí. ¿Se fijan? Eso les pasaba mucho el semestre pasado, que pensaban que estaba al revés. Y es inverso. O sea, aquí es estable cuando está como abajo y aquí cuando está arriba. Y aquí cuando está abajo es inestable y aquí cuando está arriba es inestable. ¿Sí? Eso en cuanto a estabilidad. Entonces ahora, finalmente, hay que calcular, esta parte es la más
más engorrosa, pero voy a mostrar la pauta ya, porque no voy a alcanzar a... Les voy a mostrar la pauta de la ayudantía y vamos a guiarnos con eso ya. Creo que aquí está. Entonces, aquí en la guía, calculamos el margen de fase, el margen de ganancia y el sistema es estable, ¿cierto? Concluimos que el sistema para este ejercicio B era estable, ¿sí? Con la gráfica que vimos recién. Entonces, por último, las especificaciones de desempeño son, por así decirlo, el MP y el tiempo de subida. Entonces aquí en BODE, aquí les voy a graficar al tiro. Recuérdense que la especificación en el dominio temporal se calculaban ¿en qué lazo? La especificación es lazo abierto, ¿no? No, lazo cerrado. Recuerda Ah, no, que eso. ya, entonces aquí es lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí, mira, yo codifiqué y cerré el lazo de control aquí. GLC, feedback de la función de transferencia del lazo abierto con retroalimentación unitaria y calculé la respuesta y el bode en el lazo cerrado y me da este bode. Bueno, aquí le voy a sacar el 10 porque ya era un ejemplo, pero voy a graficar todo de nuevo para que no se confundan. Cierro, cierro, cierro y ahí está. Entonces ahora yo voy a ver el lazo cerrado para obtener las especificaciones de desempeño que sería esto lo minimizo y esto que está acá. ¿Se fijan que el bode cambia un poco en comparación con el primero? Cuando uno cierra, este es el cerrado y aquí este es el que está el lazo abierto. Entonces a mí me interesa ahora este. Entonces cuando uno cierra, se fijan que como que hay un pic, un cierto como que hay una curvita así como para arriba, como el MP. ¿Se acuerdan de la respuesta temporal? Ese. Ya, ese MP viene siendo el pico de resonancia en el bode, este que está acá. Entonces ahora les voy a mostrar la pauta para que vean cómo se calcula. Entonces, en la tarea yo les pido margen de ganancia, margen de fase, todo lo que compete cómo sacarlo, si es estable, inestable, y las especificaciones que sería el pico de resonancia y el ancho de banda. Entonces, vamos a ver el ejercicio que estábamos haciendo. Aquí está. ¿Se fijan? Ahí está la pauta. Lo mismo gráfico, ¿sí? Están los valores, margen de fase, margen de ganancia, y aquí especificaciones de desempeño. Yo les pido el pico de resonancia MR, ¿ya? Y el ancho de banda. Entonces, ¿qué representa eso? Si lo vemos aquí en el bode, el ancho de banda primero representa cuánta banda yo, aquí en el diagrama de magnitud, tengo antes de llegar a los menos 3 decibeles. Si yo voy acá, coloco menos 3, por ahí más o menos, menos 3,08, pero menos 3. ¿Cuánta frecuencia abarco yo en el diagrama de bode antes de llegar a los menos 3 decibeles? O sea, hasta los menos 3 decibeles. Entonces yo tengo una frecuencia de 3,24, por ahí 3,26. Entonces, toda esa banda de frecuencias es el ancho de banda, hasta antes de los menos 3 decibeles. ¿Ya? Y aquí en la pauta, el pico de resonancia viene siendo esto que está acá. Ese que marcó ahí, y ustedes apretan características y colocan peak response, que es lo mismo que el MP, pero en este caso es el pico de resonancia, pero en bode. ¿Ya? Entonces ahí ustedes lo cliquean y les muestra ahí. Que vendría siendo como la guatita esa, la sobreelongación, pero en este caso en bode. ¿Ya? Esa es la forma de verlo. Entonces ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Van a calcularlo a mano. Aquí la pauta, ¿cierto? Se calcula con esta fórmula. Esta parte es la que más cuesta por entender, o sea, entenderlo así como en dibujito no. Pero aquí no se confundan, recuerden, especificaciones de desempeño es el lazo cerrado. ¿Y qué pasaba cuando uno cerraba el lazo de control? Si se acuerdan de las otras clases que hemos visto. A ver, por aquí hay una. No, esta no. ¿Dónde dice una? Aquí. ¿Qué pasaba cuando cerraba el lazo de control? Si teníamos una función de orden 4 o orden 3. ¿Qué hay que hacer? Dominancia. Hay que aplicar dominancia. Exacto. Entonces aquí en el bode, como en la tarea tienen una de orden 4, van a tener que aplicar dominancia. ¿Dónde está esta que está acá? Aquí.
¿Ya? Entonces, están dadas por esta fórmula. Tiene la frecuencia de resonancia, que es la frecuencia donde, como la frecuencia máxima, así como cuando resuena el sistema, está acá. Bueno, el bode, que me confundo. Ahí. Entonces aquí la frecuencia máxima, donde hay el mayor pic, se fijan que es como 2,05 radiones por segundo, con un pic de 1,65 decibel. Y eso se calcula de esta forma. Tenemos una frecuencia de resonancia por esto dado por el omega n por la raíz de 1 menos 2 por chi al cuadrado. El omega n y el chi lo saben calcular. Entonces aplican dominancia, se fijan, mira, aquí está el procedimiento. Tenemos la función, se separan los polos complejos conjugados del polo real, dominancia, nueva ganancia de de la dominancia aplicada, ¿cierto? Teorema del valor final, lo que hemos visto. Calculan la ganancia prima. Ojo ahí, esta parte, cuidado con esta parte, porque la ganancia no es lo que está acá arriba. Fíjense que este valor de acá es el omega n cuadrado, pero la ganancia es, recuérdense que está dado por k por omega n cuadrado. Entonces, todo esto que está acá es k por omega n cuadrado, no es la ganancia prima. O sea, es la ganancia prima, pero no es el k normal. El K típico que hemos visto, ¿cierto? De estas clases, no es este K, ¿ya? Ojo ahí. Así que ahí ustedes tienen que pensarlo bien y analizar esa parte. Entonces ahí calculan el omega n, ¿cierto? Tal cual como lo han hecho con dominancia. Calculan el chi y calculan la frecuencia de resonancia. Se fijan que da como 1,9758 y aquí da 2,05. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué no da exacto? Pregunta para ustedes. ¿Por qué no da lo mismo? Por la dominancia. ¿Ya? ¿Qué pasa con la dominancia? Se está aproximando la función con otra. Nunca Claro, va a dar igual. no da igual, po. Se fijan que ustedes acá, bueno, aquí son 3 polos nomás, pero ustedes van a tener 4. Entonces aquí, ¿qué es lo que hago yo? Omito un polo, o sea, omito el mayor. Entonces ahí la frecuencia, pero no, lo que más cambia va a ser el pico de resonancia, la frecuencia no cambia mucho. Se fijan que aquí da 2,05 y ahí da 1,97, casi lo mismo, ¿ya? Y después la magnitud del pico de resonancia es K. Ojo, que ese es lo que yo le estaba diciendo. Ese K no es el mismo K' que está acá, ojo. Algunos cometieron ese error, ese detalle en la tarea pasada, o sea, del semestre pasado. Ese K es el K que está acá. Entonces, ¿cómo pueden sacar ustedes? Ahí, pregunta a ustedes, ¿cómo pueden sacar ese K? Si saben el K', Igualando el K' a K omega n al cuadrado. Y como claro, se sabe omega n, o sea, si despejáis omega n, exacto, ya tenéis, pasáis dividiendo. tal cual. Entonces ahí, bueno, aquí da 1, porque fíjense que miren la estructura. Igual que el omega n es el mismo que está acá arriba. O sea, justo dio coincidencia. Pero quizás en la tarea no les va a dar, o quizás sí, no sé, ahí ustedes tienen que ver. Entonces ya ahí reemplazan nomás y obtienen el pico de resonancia. Pero ese valor, recuerden, es un valor numérico, hay que pasarlo a decibel. Y ahí da 1,65 y aquí da 1,97. ¿Y por qué pasa eso? Ya lo vimos recién. Y ahí una foto, o sea, el mismo diagrama. Y ahora la frecuencia de corte y el ancho de banda. Aquí, esta parte también tengan cuidado. La frecuencia de corte es la frecuencia donde antes de llegar al menos 3 decibeles, ¿sí? Lo que le explicaba adelante. Entonces ustedes evalúan todo en el dominio de la frecuencia, sacan la magnitud. ¿Por qué magnitud? Por lo que vimos aquí en el ejercicio, ¿cierto? Porque estamos trabajando en magnitud acá, ¿sí? Sacan la magnitud de la frecuencia en decibel para obtener la frecuencia de corte y lo igualan a -3. Pero aquí hay un detalle que yo no lo noté acá, se me fue, es que en el libro, en el Logata, yo estaba buscando y siempre tienen que igualar a 0 primero. ¿Por qué? Porque fíjense en el diagrama de Bode que la frecuencia va desde 0 hasta -3 decibel. Pero estamos viendo en la escala de decibel. Miren, aquí esta magnitud, si yo la calculo, está en decibel. Estoy evaluando aquí en 20 logaritmos de algo y eso es decibel. Entonces, si ustedes evalúan el 0 para comprobar si es que efectivamente, perdón,
si es que efectivamente aquí en el bode esto parte de 0, ustedes evalúan en 0 esta expresión que está acá, esta expresión la evalúan en 0 y si no les da 0, o sea, perdón, si les va a dar 1 acá. ¿Se fijan? Miren, yo evalúo el 0 ahí, me da 10 me da 0 y después eso me queda 50 partido en 50. Y eso me da 1. Y eso, al colocarlo acá, 20 logaritmos de 1 me da 0. Entonces ahí ustedes dicen, parte de 0 acá. Aquí. No sé si se entendió. Voy a hacerlo al tiro para que se entienda. Así con el lápiz. Ya estamos en la hora, pero como siempre me quedo. Entonces, cierto que tenemos el bode, así para que se entienda más o menos. Tenemos el 0 acá, ¿cierto? Y ya. Entonces tenemos 20 logaritmo de la expresión de magnitud, ¿cierto? Que es C, J omega. Esto es bien importante porque pueden quedar pillados acá. ¿Sí? Entonces tenemos menos 3. Pero no lo igualen al tiro a menos 3. Tienen que evaluar primero si efectivamente el bode que está acá en la figura, que en el MATLAB, parte del 0 decibel. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Evalúan acá, en el de la expresión que está acá, ese, evalúan el 0 y le va a quedar 50 partido en 50. Y ese número, que es 1, lo meten acá en el 20 logaritmo de 1 y les va a dar 0. Pero, ¿qué pasa si aquí tengo, no sé, voy a escribirlo, JLC, J omega, ¿cierto? Escribirlo acá mejor. LC, J omega, ¿cierto? 50, ¿esta expresión cuánto era? Raíz de 50 menos 10 omega cuadrado 2 más 24 omega menos omega cubo cuadrado. Ya, está dando mucha vuelta, así que lo voy a hacer al tiro. Entonces, aquí yo les decía, evalúan el 0, frecuencia 0, perdón, J omega, frecuencia 0, ¿sí? Y aquí les va a dar 50 partido en 50, que eso es 1. Pero ¿qué pasa si este número cambia a, no sé, 49, un ejemplo? En que la tarea les puede pasar. 49. Entonces ahí van a tener 50 partido en 49. ¿Y eso cuánto da? Supongamos que da, no sé, 0,7. Un ejemplo, nada que ver. O sea, 1,7, no sé. Entonces, al aplicar el logaritmo de eso, no les va a dar que el bode parte en 0. ¿Se fijan? Aquí. Ahí lo que tendría que hacer sería como adelantar los decibeles, ¿o no? Sí, bueno, por ejemplo, si te da, no sé, supongamos que te da 20 logaritmo de, no sé, 1,7 ya, un ejemplo. Y tú decías que cuando partía del 0, era de 0 a menos 3, ¿cierto? Ya, pues, ¿qué pasa si esto te da otro valor? Te da, no sé, menos 3, y algo, menos 3,2. Tendría que partir en el menos 6,2, po. Menos O 6,2, sea, hacer, exacto. igualarlo en el menos 6,2. Partiría del 0 al menos 6,2. ¿Se fijan? Eso ténganlo en cuenta para la tarea, que quizás les puede pasar, porque es de orden 4. Y casi nadie lo hizo el semestre pasado, casi nadie captó esa pillería. Entonces, por eso que la Oye, tarea igual... ¿Sí, dime? pero ahí es solamente en la parte analítica, porque en el BODE, en MATLAB tendría que verlo hasta el menos 3 nomás, ¿o no? No, pues, es que te va a dar... tú en el bode lo puedes cambiar, pues si te vas moviendo aquí, pues supongamos que te da, no sé, ahí pues, te da menos 6, 36 y ahí te va a dar justo. Depende del bode que te dé en la tarea. Por eso te digo que te puede, como es de orden 4, no te puede dar, quizás no puede partir del 0. Te puede partir, no sé, un poquito más arriba, no he visto el bode. Más abajo, no sé. Entonces eso, analícenlo bien ahí. Ahí ya le estoy soltando papitas calientes. Torpeo máximo. Pero bueno, aquí en este caso, si nosotros lo evaluamos en 0, significa que no fue necesario hacerlo. O sea, yo evalúo en 0, me da 50 partido en 50, me da 1, lo reemplazo acá, 20 logaritmo de 1 es 0. Entonces yo voy a partir de 0 a menos 3 al tiro. ¿Se fijan? Y ahí, una vez teniendo la expresión, sabiendo hasta qué límite voy a llegar, que en este caso es menos 3, que como les dije puede ser diferente en la tarea o en algún otro ejercicio del profe, qué sé yo, puede ser menos 5, menos 4, lo que sea,
Y ahí la frecuencia les va a cambiar, ¿se fijan? Entonces aquí en el ejercicio dio 3,24 justo en -3. Entonces busquemos el -3, como lo estaba buscando recién. Ahí, más o menos. Ahí. A ver, tengo el pulso más o menos nomás. Ahí, ¿ya? Se nota igual. Ahí justo da lo mismo, ¿se fijan? Cuando el corta en -3, antes de llegar al -3, tenemos una frecuencia, un ancho de banda de 3,25 radiones por segundo, que es exactamente lo mismo que dio acá. Entonces ahí ustedes aplican sol, aquí en el MATLAB, que de hecho yo lo calculé acá igual, ¿no? A ver. Ahí está, frecuencia de corte, entonces aplican lo mismo. Sol, ven cuántas soluciones tiene y les va a dar. De hecho, hagámoslo al tiro nomás, para que no queden con dudas. Entonces voy a compilar esto. ¿Cuántas soluciones me va a tirar? A ver. Me tiró un error. No sé cuál es el error. Paréntesis, no. Ah, no tengo definido el sim. Ahí sí. ¿Cuántas soluciones? Miren, tiró 6 soluciones. Entonces aplican BPA, descomentan y ahí están las 6. Y ahí les va a dar la solución que les sirve. Entonces, la que nos servía era, ahí está, justo está acá. 3,2479. O sea, coincide con el bode que teníamos acá, ¿cierto? Que era 3, 3, 3, 3, 3, por ahí más o menos, ¿cierto? Ahí. ¿Se fijan? Entonces ahí ustedes pueden hacerlo de muchas maneras, pueden sacarlo analíticamente. La idea es que lo hagan analíticamente, o sea, como está, yo le doy las pautas, o sea, tiene una ventaja tremenda, así que antes no había nada. Oye, Marco, ahí en ese sol que hiciste, ¿Mm? estáis aplicándole el logaritmo, pero En base te está 10. pero te está reemplazando el omega ahí, po, ¿no? Automáticamente lo está reemplazando. Eh, ¿Cómo reemplazar? Sí, 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 sí. O sea, está Porque ahí te en la expresión. entrega el ancho de banda, pues. Sí, ahí está, el valor numérico, que es el que está acá, el ancho Ah, de ya. banda. Es que eso no te había cachado porque ahí te estaba despejando el omega también, pues entonces al No, pues, meterle el logaritmo lo reemplaza. no, pues estoy sacando lo que está acá adentro. O sea, el sol es una ecuación nomás. Para no hacerlo a mano esto de acá, el soft te hace solo el logaritmo. No entiendo mucho la pregunta. O sea, es que me confundí un poco, ahí estáis despejando el omega, pues, ¿cierto? Sí, solamente eso. Ah, ya. Y el omega es el valor del ancho de banda. Claro, en la frecuencia, que es la que está Ah, acá. ya. De hecho, ahí la fotito sale, mira. Y justo nos da a mano y se comprueba con lo que dio en el aquí. ¿Te fijas? Da ahí justo lo -3. Entonces, ustedes, como yo les decía, cuidado con lo que de ver si es que parte desde 0 a -3. O sea, tienen que ver ahí hasta dónde llega. Puede llegar a más de -3 porque no puede iniciar, quizás no parte desde 0 porque este valor puede cambiar. Entonces ahí ustedes que tienen que ver qué les da en la tarea. ¿Ya? No sé si tienen consultas. Yo te tengo una consulta, pero es de la tarea, de la parte C de la 1. Ya. Voy a dejar de grabar, que ya esa era la ayudantía de hoy, ¿ya? Para los que van a verlo después. Hagamos un repaso, un recuento. Vimos una pequeña introducción, ¿cierto? De dominio frecuencial. De expresión de magnitud, ¿ya? Explicación más o menos de cómo funcionaba, cómo se representaba. Voy a sacar esto, ¿ya? Presión de fase y después vimos estabilidad, ¿ya? Lo que más importa en definitiva, frecuencia de cruce de ganancia, margen de fase, frecuencia de cruce de fase y margen de ganancia, ¿ya? Con la respectiva fórmula y ahí se comprobó después en el MATLAB, que creo que está acá, ¿sí? Y después finalmente obtener las especificaciones que lo sacamos ya directamente de la pauta por temas de tiempo, que son las que están acá, ¿ya? Recuerden que hay que cerrar el lazo de control, aplicar, sacar el chi, el omega n y aplicar la fórmula de frecuencia de resonancia, pico de resonancia,
comparar con el diagrama de Bode, si es que les da, justificar por qué, ¿ya? Ancho de banda y la frecuencia de corte para obtener el ancho de banda. ¿Sí? Y ahí comprueban con el diagrama de Bode y debería darles lo mismo o muy similar. ¿Ya? Eso, chicos. Gracias a los que vinieron y voy a dejar de grabar para responder consultas. Chao, que estén bien.